Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en nuestro MedTalk de Abbott. Este es un espacio en donde vamos a tocar dos temas muy importantes de la gastroenterología pediátrica y tenemos dos excelentes invitados. Soy Diana Quimbayo Wilches, gastroenteróloga pediatra del Instituto Nacional de Pediatría de la UNAM. Trabajo en la Fundación Valle de Lilia en Cali, en la hermosa sucursal del cielo, pero nací en Popayán, para los que no me conocen. Y el día de hoy vamos a hacer este formato que es tipo de entrevista, donde de una forma amena, académica y entretenida tendremos a nuestros invitados y charlaremos con ellos. Por una hora dejaré de ser gastropediatra y seré, no sé, el Jimmy Fallon o la Oprah de la gastroenterología pediátrica. Mi primer invitado es, para todos, un gran maestro, el doctor José Fernando Vera Chamorro. Le invito, sin pena. Sí, con mucha gloria, pero sin pena. ¿Dónde me siento acá? Si quiere ahí, doctor, Pero claro que hay sí. una pata que está medio doblada. Tranquilo, doctor. No, ya lo probaron. Bueno. Bueno, el doctor José Fernando Vera, gastroenterólogo pediatra y magíster en nutrición clínica de la Universidad de Chile, fundador y primer presidente del Colegio Colombiano de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Estoy leyendo de toda su hoja de vida lo más importante y significativo para nosotros. No más. Bueno, y nos va a hablar de un tema muy importante para el pediatra y el gastroenterólogo pediatra, que es el tema de la alergia a la proteína de leche de vaca. El doctor nos hablará sobre las últimas guías DRACMA y su actualización. Doctor, bienvenido. Yo, como le explicaba, voy a hacerle unas preguntas y usted de la forma más académica amena nos las va a ir respondiendo. Pero sin ser intensa tampoco. No, para nada. Los pediatras no somos intensos. No. Los gastroenterólogos. Dios mío. Bueno, doctor. Entonces, doctor, las guías DRACMA se demoraron 14 años en su actualización. ¿Por qué se demoraron tanto? Y nos gustaría que usted nos cuente cuáles son esos puntos más importantes en donde se modificaron estas guías respecto a las previas. Bueno, yo ¿puedo Lo usar que esto? usted ¿Sí? guste, sí, doctor. Pues bueno, a mí me pasaron esta pregunta, entonces yo vine un poquito preparado, no me iba a dejar aquí con la intensidad de Dianita tampoco. Entonces yo no sé, para pasar la diapositiva. No sé. Listo. Aquí está. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, lo primero es que tenemos que decir es que el mejor alimento para los niños y los recién nacidos a término es la leche materna, pero no solamente es importante para el niño, sino para la mamá. Dianita, ¿sabías que menos cáncer de seno, menos cáncer de ovario, menos diabetes tipo 2, menos obesidad, menos ansiedad, menos depresión postparto? Eso está demostrado. Por lo tanto, digamos, antes de hablar de cualquier cosa, lo más importante es que apoyemos la lactancia materna. Sin embargo, no todos los bebés pueden ser amamantados exclusivamente. Hay muchas causas. Entonces, ¿por qué un niño no puede ser amamantado? A veces es difícil, hay trillizos, a pesar de que las madres son unas guerreras, a veces es casi imposible, muchas mamás son trabajadoras. En Colombia el 35% de los hogares, la madre es cabeza de familia, por lo tanto es muy difícil. Por lo tanto, la primera diferencia es que han venido saliendo las guías DRACMA, adelantos, pero esto acaba de salir. ¿Qué características tiene esta DRACMA? Que en primer lugar es solamente para niños que desafortunadamente no pueden recibir el mejor alimento del mundo, que es la leche materna. O sea, es para niños con alergia a la proteína de leche de vaca, pero que no tienen la fortuna de recibir leche materna. Ahora, ¿por qué se demoraron 14 años? Es porque simplemente analizaron toda la evidencia por 14 años. Por ejemplo, si yo le pregunto a Dianita, ¿qué tal tu novio, Dianita? Bien, ¿cierto?
Sí, pues ¿sí? no, pues espero no demorarme 14 años. Pero, o sea, uno dice, bueno, dependiendo, o sea, dice, bueno, ¿comparado con quién? Entonces, con Brad Pitt, entonces dice, bueno, no es tan alto, no tiene los ojos así, pero entonces, una de las cosas que cambió en la investigación es el grupo control. Claro, no es lo mismo si me dicen, bueno, ¿y qué tal su esposa o qué tal su novia? Entonces dice, bueno, ¿comparado con quién? ¿Carol G? ¿O comparado con quién? Por lo tanto, se demoraron mucho porque ellos miraron toda la evidencia. La otra cosa importante es que las fórmulas han evolucionado. Por ejemplo, en los años 909, las fórmulas de soya extensamente hidrolizadas de caseína en el 42, aminoácidos en el 92, extensamente hidrolizado 87 y actualmente desde el año 97 las fórmulas hidrolizadas de arroz, luego las extensamente hidrolizadas de arroz, que eso viene de Italia, España, Francia y pues se ha generalizado a todo el mundo. Pero digamos, ¿qué hicieron estos investigadores? Dijimos, bueno, vamos a mirar la evidencia. Entonces vamos a solamente concentrarnos en 4 fórmulas, que es lo que uno hace cuando hace investigación. Se concentra en un solo punto. ¿Qué vamos a comparar? Fórmulas extensamente hidrolizadas de leche de vaca, fórmulas de aminoácidos, fórmulas de arroz hidrolizado y fórmulas de soya. Entonces dijeron, bueno, nos vamos a concentrar y solamente vamos a mirar la evidencia. Entonces, ¿qué hicieron? Lo que hacemos los epidemiólogos, lo que es el pico, que es simplemente el paciente, digamos niño con alergia a la proteína de leche de vaca, intervención con aminoácidos o extensamente hidrolizado de arroz o de soya. Ahí está la comparación y cuáles son los desenlaces que los voy a decir. Y hicieron todas estas comparaciones que están rápidamente acá, en IG mediada, IG no mediada, tanto de soya, arroz, aminoácidos y extensamente hidrolizadas de leche. Compararon tanto en IG mediada como no IG mediada. O sea que desde el punto de vista epidemiológico fue un gran trabajo y la evidencia la graduaron de acuerdo al GRADE, el Grading, Recommendation, Assessment, Development and Evaluation. Y miraron pues estas crucecitas que todos sabemos. Lo importante y lo interesante es saber que increíblemente, digamos, a pesar de que hay mucha inversión, la mayoría de fórmulas tienen pocos estudios. Es increíble, pero tienen pocos estudios. Pero ellos hicieron su mejor papel. Entonces, ¿cuáles eran los desenlaces? Tolerancia, crecimiento, vómitos y diarrea, uso de epinefrina, FPIES, sibilancias, urticaria, eczema y severidad. ¿Quiénes eran los que manejaban el dragma? Pues 24 expertos internacionales, llamaron a gastroenterólogos, pediatras, nutricionistas de atención primaria, los pacientes y sus padres porque les pidieron opinión, que uno ranquea una guía cuando llaman, digamos, a los que están sufriendo la enfermedad. Y uno contrataron un equipo de 8 investigaciones de McMaster University para desarrollar epidemiólogos que eran expertos en búsqueda de la literatura y revisión sistemática. O sea que por eso se demoraron solamente 14 años y después le dicen a uno que por qué no publica y uno no lo hace porque pues es un grupo muy grande y hay mucha inversión. Pero para mis colegas, amigos, nutricionistas, equipo, los colegiados, les voy a resumir la conclusión de la guía. 4 cositas. Perfecto, 1, doctor. primera pregunta. ¿Qué fórmula de reemplazo de leche se debe utilizar en lactantes con APLB IG mediada? Estamos los más graves, los que se demoran más, los que no reciben lactancia materna y en qué orden. La recomendación es, sugerimos una fórmula extensamente hidrolizada de leche de vaca o una fórmula de arroz hidrolizada como primera opción. O sea, le subieron la categoría a las fórmulas de arroz. Ahora, la verdad es que ellos no discriminan entre extensamente hidrolizadas y hidrolizadas. Entonces ya, digamos, yo les voy a decir algunas opiniones, digamos, personales como nutriólogo. Una fórmula de aminoácidos como segunda opción y una fórmula de soya como tercera opción. Segunda pregunta que hizo la guía. ¿Qué fórmula de reemplazo de leche se debe utilizar en bebés con APLB IG no mediada, que es la mayoría de los que estamos viendo nosotros, que no están siendo amamantados y en qué orden? Igual,
Sugerimos una fórmula extensamente hidrolizada de leche de vaca o una fórmula de arroz hidrolizada como primera opción. ¿Será que esto aplica en nuestro país? ¿Será que es? Pues la evidencia es que es la única evidencia que hay. Ellos analizaron la mayoría de literatura en el mundo. Una fórmula de aminoácidos como segunda opción y una fórmula de soya como tercera opción. Bueno, y si usted, doctora Carías, Jenny, se debe utilizar una fórmula con probióticos versus la misma fórmula sin probióticos para los bebés con APLB, IG media por IG, ¿cuál usa? Ellos lo que dicen es da lo mismo. Sugerimos una fórmula sin prebióticos o una fórmula con probióticos, pero la única que tiene algo de evidencia es con el GG. Eso para IG mediada. Y para IG no mediada, lo mismo. Sugerimos una fórmula sin probióticos o una fórmula extensamente hidrolizada que contenga el GG. Ahora, para eso, fuera de la guía, ustedes leen todo el proceso que hicieron, o sea, lo que se llama, uno hace, digamos, el pico, uno utiliza un programa y utiliza los outcomes, y son más o menos 56 páginas de todas estas preguntas y todas las comparaciones. Yo me leí todas y la verdad es que hay poca evidencia y ellos tienen la suficiente evidencia para afirmar eso. ¿Cómo le parece, doctor? No, y le creo que se leyó todo. Bueno, pero les hice un resumen. Sí, le creo. Pero les hice un resumen. Miren, esto quedaría así más o menos. Esto sería lo que quedaría. O sea, aminoácidos solamente en anafilaxia y esofagitis eosinofílica alérgica, a pesar de que en esofagitis eosinofílica todavía no hay tanta evidencia, porque es una enfermedad que tiene solamente 35 años. En cambio, mire, alergia inmediata, dermatitis atópica, el CEIPA, el FPS, los síntomas respiratorios, los síntomas de piel como urticaria, la enteropatía y los síntomas gastrointestinales, ponen primera opción, fórmula extensamente hidrolizada o fórmula extensamente hidrolizada de arroz, de segundo aminoácidos y soya para mayores de 6 meses. Ese sería más o menos el resumen, ¿le parece? Me parece perfecto. Contestado, por eso muy bien solamente 14 años. 14 años. Excelente y excelente resumen. Bueno, doctor, y sabemos que son los médicos, los pediatras los que son como este primer contacto con estos niños. ¿Qué recomendación da la guía para el diagnóstico? Bueno, la verdad es que la guía no es de diagnóstico. El último update de este año, porque a mí me contrataron para Dragma 2024 y la realidad es que los avances fueron sobre, bueno, ya hubo el Dragma, digamos, de lactancia materna, de apoyo de lactancia materna, es excelente, me encantó. ¿Por qué? Porque lo que dice es que muchos niños sangran y si van creciendo normal y hay que dejarlos tranquilos, no hay que ponerlas en restricción a la mamá. Yo no sé si entendí mal, pero a veces mis colegas me dicen, entonces no son alérgicos. No, una cosa es que la mamá cuando consume leche pasa la 3.000ª parte de las proteínas de la leche de vaca a través de la lactancia, o sea que no es nada. Eso es natural porque normalmente le enseña al cuerpo, le dice, oiga, intestino, tiene que aprender una cosa que tenemos que aprender los seres humanos, Dianita, que es tolerancia. Entonces dentro de poco le van a dar una cantidad de vainas, entonces lo prepara el intestino. Entonces eso de que le sale a mí me mandan con una lupa ahí una pinta de sangre, a la otra semana otra, doctor, el niño, yo le digo, no, siga con lactancia materna y tengo que hacer dieta, no, esperemos, está creciendo bien. Doctor, es que hablé con el pediatra y va a tener anemia, bueno, le voy a dar un poquito de hierro, dele hierro 3 gotas 2 veces al día y ya se le pasó, no me volvió a llamar, solucionado. Eso está descrito tanto en esta guía en la guía de Dragma del año pasado como en la position paper de los europeos en este momento. Ok, sí, como dice el doctor, yo creo que los pediatras y gastropediatras tenemos un lindo álbum de pañales en nuestro celular. Pero le cuento, usted me preguntó, bueno, para el pediatra, ¿cómo? Pues tiene que tener un alto índice de sospecha. Si a mí me dicen, bueno, tiene, por ejemplo, estos son los síntomas de IgE, y me voy a basar en el position paper de los europeos, que acaban de sacar su paper en febrero de este año. En ellos, ¿qué dice? Bueno, hay IgE y no IgE, los síntomas son cólicos, anafilaxia, regurgitación, todo lo que vemos todos los días, los gastroenterólogos, vómito, diarrea, estreñimiento, sangre en la deposición,
pero los neumólogos también, miren, en 1 a 8% están la rinitis, sibilancias, pero mire que uno de los órganos, por lo menos para las series europeas, y esta es una serie inglesa, la dermatitis atópica. Por lo tanto, uno debe tener un índice de sospecha, y si a usted le dicen, no, es que la mamá le dieron antibiótico durante el embarazo, nació por cesárea, el día que nació le dieron fórmula, además le tuvieron que dar un antibiótico, se hospitalizó. la mamá es asmática, pues bueno, camina como pato, sí, vuela como pato, grazna como pato, pues bueno, en vez de darle 10 medicamentos o esomeprazol, pantoprazol, rabeprazol, pues bueno, yo hago una prueba terapéutica si no tiene la fortuna de recibir leche materna. Lo importante y lo que recarga, hace, digamos, énfasis la guía del position paper de los europeos, es que hay algunos pacientes que a pesar de que ni el papá, ni el hermano, ni la madre, ni ambos sean alérgicos, hay un 10% que a pesar de no tener alergia, tienen alergia a las proteínas de leche de vaca. Por lo tanto, yo para el grupo de pediatría recomendaría un alto índice de sospecha. Luego, combinación. Yo siempre, y les digo con las personas que trabajamos, si un paciente tiene regurgitación, vómito, etcétera, no hay problema, pero si además de que está vomitando tiene dermatitis atópica, son 2 sistemas comprometidos, ese hay que sospechar. ¿Dónde nació? En tal hospital. ¿Cómo fue el parto? No, el ginecólogo tenía que irse de viaje y me dijo que eso tocaba de una vez porque él era una autoridad en cesáreas, entonces terminé en cesárea. Y le dieron fórmula, sí, en mi hospital, el estudio que hicimos, que lo publicamos en nuestra revista, doctor Rodrigo, que por cierto estoy esperando el segundo número, quedó ahí, o sea, el 50% les dan fórmula en niños sanos mayores de 2.500 gramos con Apgar mayor de 8/10, terrible. Nos tocó hacer toda una educación con el grupo de nutrición, todo lo hemos renovado de manera que sean solamente muy pocos de los pacientes que reciben fórmula. Un alto índice de sospecha, no requieren pruebas diagnósticas, no necesitan endoscopia, colonoscopia y dieta de eliminación durante 2 a 4 semanas y una prueba de reto. Eso, el mensaje de todas las guías, pediatras del mundo, gastroenterólogos, nutricionistas, hagan retos a los pacientes. Obviamente, bueno, si es un niño anémico con hipoalbuminemia, yo no le voy a hacer un reto, digamos, hay pacientes que hicieron anafilaxia, no estoy hablando de la mayoría de pacientes. Esos pacientes hay que hacer un reto porque si no, el problema sería que considerar a todos los pacientes sospechosos como APLB comprobada dará como resultado un sobrediagnóstico. De todas maneras, les quiero contar, porcentaje de papás que rechazan hacer el reto, entre 20 a 50%. Nosotros que hicimos 2 estudios que los publicamos y los 2 fue muy difícil que los papás aceptaran el reto, pero completamos 80 pacientes. Entonces, esa sería mi recomendación más importante y pues está de acuerdo, miren, con la guía, la guía europea, que este es el paper que acaba de salir hace 6 meses, lo mismo, ellos recomiendan extensamente hidrolizada o arroz y hacerles el reto y si pues tiene el reto, vuelven los síntomas, pues simplemente es una alergia. ¿Por qué? Porque eso implica menos consultas, fórmulas especiales, restricciones, etcétera. Por lo tanto, pues yo estoy completamente de acuerdo con las 2 guías y espero que en nuestro país sigamos haciendo eso. Perfecto, doctor. Yo creo que quedó muy claro. ¿Y cuál es el riesgo más importante que tienen los niños con alergia a la proteína de leche de vaca? Bueno, pues doctora, el riesgo más importante sería la desnutrición. Todas las consecuencias que implica la desnutrición, solamente el déficit de hierro, los estudios ya de SPECT cerebral han notado que solamente tener déficit de hierro ya empieza a tener problemas neuronales. Y la respuesta, decirle a un niño 2x2, 4, el otro se demora 1/1000 de segundo, digamos, esas implicaciones son importantes. Por ejemplo, la doctora Rosenmeyer, que tuvimos la fortuna de tenerla hace 2 o 3 semanas, ella hizo un estudio, digamos, a nivel del mundo y les pidió en Brasil participó en Latinoamérica con Mario Vieira, 430 niños y uno de los factores de riesgo más importante era la alergia y la más importante era la alergia a la proteína de leche de vaca. En nuestro grupo, hablando de falla del crecimiento, Aileen, ¿te acuerdas de nuestro?
Eso nos lo aceptaron en el NASPEGAN, lo vamos a presentar ahora y dijimos, bueno, busquemos los niños con falla al crecimiento, los que bajaron 1 o 2 carriles o que tenían menos de 2 desviaciones estándar de su antropometría que llegaron a gastro, obviamente que no tenían Down, que no tenían síndrome de Lange, no sé, cualquier cosa. O sea, que no tendría síndromes metabólicos ni genéticos. Y esos pacientes de los 69 que completamos, el 25% eran por alergia a la proteína de leche de vaca y con solamente un cambio de fórmula los pacientes crecieron. Y lo que es peor, fuera de tener estos pacientes déficits nutricionales y todo lo que implica, digamos, para un país como el nuestro, que está saliendo, que baja, sube, y esperemos que encontremos la luz, pues parece que esto está asociado con otros problemas como la dermatitis atópica, la esofagitis eosinofílica, los trastornos funcionales gastrointestinales y los trastornos neuropsicológicos que también parece que están implicados. Por lo tanto, digamos, esto es un problema grave y lo más importante, yo creo que en estos pacientes son las consecuencias nutricionales y económicas que representan en nuestros países. Así es, doctor. Bueno, y pues sabemos que no todos nuestros pacientes son iguales, ¿cierto? Entonces es importante tener diferentes opciones de manejo. Queríamos saber cómo qué nos puede usted comentar acerca de estas nuevas opciones de primera línea que nos traen las guías. Bueno, la guía, así de nuevo, es que le subieron de categoría a las fórmulas extensamente hidrolizadas de arroz. Y las pusieron, digamos, ¿por qué? Porque simplemente el problema de las extensamente hidrolizadas de leche es que tienen péptidos que hay estudios donde el 30%, a pesar de mejorar algunos síntomas gastrointestinales, persiste la dermatitis atópica. O sea, un 20 a 30% persisten porque los péptidos, digamos, el grado de hidrólisis no es suficiente. En cambio, las leches de extensamente hidrolizadas de arroz, pues no tienen péptidos de leche de vaca, no tienen ningún componente de la leche de vaca. Por lo tanto, esa es la mayor ventaja y yo, digamos, hice alguna revisión digamos, que tienen las fórmulas comparada con las fórmulas extensamente hidrolizadas y la verdad es que son más o menos, tienen los mismos nutrientes. Tiene algunas ventajas, por ejemplo, sobre todo las extensamente hidrolizadas de arroz, que tiene una osmolaridad menor, realmente de 210 miliosmoles. ¿Qué diferencia hay entre las extensamente hidrolizadas de arroz y las de no extensamente hidrolizadas? Es que, digamos, la tecnología ha hecho que en las extensamente hidrolizadas, claro, dijeron faltan 3 aminoácidos, lisina, treonina, triptófano, y le colocan y la hacen más parecidas a la leche materna, o sea, están suplementadas. Les colocaron MST, les colocaron, doctora Quimbaya, no se me distraigo, doctora Quimbaya. No, aquí estoy muy atenta. DHA y ARA, les colocan HMO, el crecimiento, o sea, ¿por qué le subieron de categoría? Porque simplemente tienen más estudios de investigación, a pesar de ser fórmulas relativamente nuevas, compararon, por ejemplo, extensamente hidrolizadas y de arroz y vieron que la tolerancia era casi igual. Y obviamente cualquiera de las dos es mejor que los aminoácidos que se usaron. Hicieron estudios en niños normales, las colocaron en niños con alergia a la proteína de leche de vacas, es de las únicas fórmulas que tiene en IgE mediada, o sea, tiene más estudios, ahí están, por ejemplo, 5 estudios que evaluaron crecimiento en niños con ABLE, APLB, pero IgE mediada. Comprobaron los estudios con estudios aleatorios controlados, vieron que también tenían mejor sabor, obviamente un bebé no dice, doctora Diana tiene esta leche, está mejor que la otra, pero lo hicieron en adultos, pero realmente lo que yo puedo decir es que estas fórmulas extensamente hidrolizadas es una nueva opción. Nosotros los clínicos, llega un niño y le dice, bueno, ¿qué le doy? Entonces, bueno, dragma, se le pasan 100 cosas, bueno, etcétera. Entonces dice, bueno, es una buena opción las fórmulas extensamente hidrolizadas. Tienen una aceptación cultural, hay mucho vegetarianismo hoy en día.
la calidad nutricional es buena, las han suplementado, crecen bien los niños, la eficacia y el sabor, seguridad y precio. Por lo tanto, por lo menos comparadas con las de aminoácidos. Por lo tanto, yo pienso que nos da realmente el Dragma una buena opción que seguramente si mejora el precio y todo va a ser relativamente razonable. Ok, doctor, sí, son opciones que se abren para mejorar el manejo de estos niños. Y una pregunta que es muy común, ¿no? Los padres siempre dicen, bueno, ¿y por cuánto tiempo tengo que dar el manejo? El niño ya se va a enfrentar de pronto a exponerse a la alimentación en familia, o algunos niños tienen que ir muy temprano a preescolares, a jardines, o lo que siempre le preguntan a uno, el niño va a cumplir 1 año, doctora, ¿será que le puedo dar la tortica de cumpleaños? Eso es muy común. Pues bueno, entonces primera cosa que dice la guía es reten. La verdad es que la mayoría en mi consultorio que llegan, yo no les han hecho el reto. Yo lo que hago es retarlos. Ahora, obviamente, si el paciente tiene riesgo de ser una IG mediada, tengo la fortuna que en el segundo piso hay 8 alergólogos, de los cuales 2 o 3 trabajan con niños y son excelentes, tienen carro de paro, tienen todo, entonces los retamos ahí. Ahora, digamos, esa tengo la fortuna. Ahora, hay algunos pacientes que pues tienen mucho riesgo y los hospitalizamos en cuidado intensivo. Pero yo realmente, la mayoría de las patologías que vemos son pacientes con IgE no mediada, por lo tanto, los podemos retar. La mayoría hay que esperar 2 a 4 semanas, a las 4 semanas se hace el reto. ¿Cómo lo hago? Bueno, hay varios sistemas. Yo pienso que es muy riesgo. Yo utilizo un protocolo español que es 1 centímetro, a la media hora 5 centímetros, a la media hora 15 centímetros, luego 1 onza y listo. Primer día, listo, salió. El segundo día, 1 onza a cada tetero, 1 onza de la fórmula que estoy retando y eso, y le voy aumentando y ya. Se acabó más o menos. Ahora, ¿cuánto tiempo? Yo estoy, pues bueno, sigo las recomendaciones de la ESPEGAN del Position Paper, que dice que después del diagnóstico, 6 meses después del diagnóstico, pero no antes de los 9 meses. En general recomiendo alrededor del año. Yo creo que nos da más seguridad, más tranquilidad cuando ya se reintroduce la leche. Ahora, en las IG mediadas probablemente va a ser un poco más tarde, probablemente alrededor de los 18 meses. Y ya tengo que ver si tiene riesgo de anafilaxia o algo, una cosa así, digamos, ya yo pensaría ya en una hospitalización o con un grupo de alergólogos. Yo creo que contesté la pregunta o no va a ser Sí, claro que sí, más doctor. intensa. No, Pero creo que ahí está yo creo que perfecto. más o menos me he defendido o no. Sí, Que ya al final le digo su calificación. esta lista me la mandaron el viernes, les cuento, o sea, no, así que espero No, haberme defendido, pero yo sé que Diana la escogieron por esto, por ser intensa, entonces, y eso, yo me imagino que fue la junta directiva. no, yo lo califico bien. Nunca me imaginé aquí estar calificando al doctor, pero bueno. Y la última pregunta, doctor, ya esta sería para cerrar. Una recomendación que nos pueda dar para optimizar el tratamiento de estos niños. Bueno, la verdad es que tenemos que tener en cuenta que las dietas de eliminación son un problema. Sí, o sea, no pueden ir los papás a salir a comer, no pueden mandarlos a una fiesta infantil. O sea, que pensemos y hagamos bien los diagnósticos. O sea, si no, como dice el papá, son excomulgados. Toca hacerlo, es nuestro trabajo, toca retarlos y mirar a ver si les mejoramos los niños. Y más si son 2 o 3. Porque, por ejemplo, el riesgo de soya es como entre el 2 al 10%, digamos. Entonces les quitan soya, pescado, o sea, una cantidad de cosas. Porque las etapas de crecimiento rápido pueden tener consecuencias nutricionales psicológicas serias. Como dice mi mamá, es que uno es, digamos, ese niño no es lisiado, sino que lo volvieron lisiado porque, pucha, no, es que el niño no se lo puede regañar porque tiene alergia a las proteínas de leche baja, no se lo puede, es muy sensible. Bueno, los déficits. Esto es un estudio de déficit de micronutrientes, anemia, déficit de vitamina D, etcétera, pero hay muchos estudios realmente, Dianita, pero yo creo que lo más importante y el mensaje es que tenemos que aprender a manejar a trabajar en equipo. No podemos estar peleando con nuestros colegas que dijo tal y todo. Yo normalmente los llamo,
doctora tal, tengo su paciente, está con tal cosa, yo pienso hacer eso, ¿qué le parece? Yo pienso que sí, no. O sea, tenemos que empezar a trabajar en equipo y no hay nada más importante que las nutricionistas, son nuestra mano derecha. Ahí está Claudia. ¿Tenemos cuántas nutricionistas en nuestro hospital? 23, de Bastantes. las cuales 4 tenemos una en recién nacidos, en unidad de cuidado intensivo, en la parte ambulatoria, en el grupo de soporte nutricional. Pues tenemos esa fortuna de tener, entonces son nuestras amigas, realmente son nuestra mano derecha. Ellas hacemos lo que ellas manden, digamos, bueno, no tanto como Aileen, pero digamos, es nuestro equipo y realmente les quiero dar un reconocimiento de que tenemos que trabajar en equipo con ellas. Muchas gracias. Bueno, yo creo que por los aplausos todo quedó muy claro, ¿cierto? Bueno, muchísimas gracias, doctor, No, por bueno, esta excelente, no, pero bueno. puede quedarse ahí tranquilo, doctor. No, ¿Cómo? o sea, te Sí, tengo que quedar, pero pues sí, sí, vamos a me invitar a otro dijeron que conferencista, invitaron a top. claro, pero si quiere, Exacto, el doctor Rodrigo. Yo, ¿qué hago acá al lado de todavía no voy a decir quién Rodrigo? es el Yo siguiente, me por voy, me favor. voy a sentar porque aquí queda el. ¿Me lo permite, doctor? Así que no. Bueno, y entonces creo que en los últimos años hemos tenido mucho más conocimiento sobre un tema que nos ha ampliado al entender este proceso de salud de enfermedad y el poder integrar toda esta parte del microbioma intestinal. Y qué mejor que seguir platicando con un muy buen amigo, colega, gastropediatra de la Ciudad de México, el doctor Rodrigo Vázquez Frías. Bienvenido y un fuerte aplauso para el doctor. ¿Cómo están? Qué aguante tener todo el día aquí, oigan. Platícame. Bueno, igual, doctor, pues la dinámica son unas preguntas. Igual que mejor que pues el doctor que sabemos que es gastroenterólogo, nutriólogo pediátrico del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y este tema es excelente para él. ¿Por qué? Porque sabemos que que es miembro fundador de la Sociedad Iberoamericana de Microbiota, Prebióticos y Probióticos. Y vamos a tratar, sobre todo, vamos a hablar y hacer énfasis en lo que es la microbiota y su papel en cuanto a los temas en que puede influenciar en las infecciones gastrointestinales y respiratorias. Entonces, la primera pregunta, doctor, es ¿qué papel juega la microbiota en la modulación inmune? Pues muchísimas gracias. Yo creo que este es un tema que debe ser de divulgación científica y todo mundo tendría que estar como que muy socializado con esto. Como lo comentaba previamente, es cambiar el chip que tenemos de pensar que, o sea, todos fuimos educados a que las bacterias, los virus, los microorganismos eran los malos y teníamos que matarlos. Entonces nos cuesta un poquito de trabajo, somos medio reacios para tratar de cambiar ese punto, pero yo creo que lo vamos a poder lograr muy pronto. Quizá uno de los papeles más importantes que tiene la microbiota intestinal, pero en realidad la dermatológica y la respiratoria, es que logra establecer un contacto directo con las células inmunológicas. Y actualmente se reconoce que todas las células epiteliales, incluyendo y sobre todo los colonocitos, tienen una función inmunológica. Pues como están en contacto con esta microbiota, en realidad quien le enseña a ese sistema inmunológico cómo intercomunicarse es la microbiota. Pero hablando colectivamente de microbiota, pues uno podría pensar que la microbiota es igual y todas cumplen la misma función, pero la verdad es que no. Sabemos que dependiendo del tipo de microorganismos, y hablando específicamente de bacterias, bifidobacterias, lactobacilos son los que tienen una intercomunicación específicamente a través de unos receptores muy en específicos llamados TLRs, pero no son los únicos, son los que de los que más sabemos, porque hay TLR, o sea, son patrones, o sea, los RPP, que se unen con patrones moleculares asociados a la microbiota, entonces establecen uniones muy específicas. Y esto, dependiendo de cómo se dé esa intercomunicación, es que la célula inmunológica como que se entrena y sabe responder. Yo me gustaría pasar este ejemplo. Vean, es un esquema en el cual me dice,
Nosotros tradicionalmente hemos dividido la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. Y nos han dicho que la inmunidad adquirida, como es la específica, es la buena, o tenemos ese concepto. Bueno, eso es falso. Las dos ocurren de forma simultánea prácticamente siempre, van juntos. Y con las dos, la microbiota tiene que ver. Y para que esas dos tipos, o sea, todo ese conjunto de células pueda funcionar adecuadamente, yo necesito la... ¿Por qué? Vean en este ejemplo. Ahí lo que tenemos, que ustedes observan como bacteria probiótica, a través de esos MAMPs se está uniendo directamente con una célula dendrítica, con esta prolongación. Recuerden que cada vez que nosotros estamos comiendo, hay un fenómeno de inflamación. O sea, está llegando el sistema inmunológico a ver qué es lo que comió Rodrigo, ¿no? Porque tiene que ir sensando. Cada vez que comemos hay un fenómeno de inflamación a nivel intestinal porque están llegando las células inmunológicas. Pero quien le dice al sistema inmunológico, oye, sí, es una inflamación, pero no te alteres, relájate, es la propia microbiota. Cuando hay fenómenos disbióticos o de alteración de esa microbiota, ese proceso empieza a errar. ¿Cuándo empieza ese fenómeno de tolerancia? Pues aproximadamente entre los 3 o 4 meses, o sea, cuando llega a su punto máximo. Por eso es muy importante en todos nosotros la microbiota, pero sobre todo en los niños chiquitos durante esa época, ¿vale? Y recordar que el fenómeno inflamatorio, o sea, el 80% de las células inmunológicas están a lo largo de todo el tracto digestivo, pero las señales y la acción de estos se van al resto del cuerpo, ¿vale? Entonces, la forma más adecuada de educar al sistema inmunológico es vía oral, porque sabemos que por vía tegumentaria incluso se corre mayor riesgo de desarrollar alergias. Si tú expones de forma tópica, dermatológica, algún alimento, es más seguro que se genere una alergia a ese antígeno alimentario. Pero si lo haces a través de la vía oral, a través de la modulación de la microbiota, hay altas probabilidades de que se genere el fenómeno de tolerancia oral. Ok, perfecto. Bueno, creo que quedó súper claro la importancia que tenemos en estos primeros años de vida, ¿cierto? De la modulación de esta microbiota. Pero ¿hay algún periodo de intervención efectivo en algún de todos estos años que tenemos en esos primeros para años? Impactar sobre, Para impactar sobre él, sí. sobre la microbiota, lo puedes hacer a lo largo de toda la vida. O sea, eso es un punto importante. Ok. Sin embargo, el efecto para incidir específicamente sobre el sistema inmunológico y prevenir una gran cantidad de padecimientos que posteriormente se pueden generar, obviamente es en los primeros. Primero empezamos con los 1000 días, después 1500, 2000, ya vamos en 3000 días. Ya van exagerados. Sí, al rato van a decir 10,000 y bueno. 20,000. Todo eso se va extendiendo porque, digo, es un buen ejercicio de marketing, ¿no? Porque es redondearte y decirte, oye, sobre este tiempo, trátalo de hacer. Pero te digo, o sea, no hay que descuidarnos. Nosotros tenemos posibilidades de impactar sobre nuestro sistema inmunológico a través de la microbiota. Pero recuerda, la forma más eficaz y contundente de impactar sobre la microbiota es a través de la alimentación, incluida y embebida dentro de todo lo que corresponde al estilo de vida. Es decir, dormir bien, no estresarte, incluso, y como siempre los digo, o sea, irte a reír con tus amigos a carcajadas, eso genera liberación de hormonas y de sustancias bioactivas en las cuales se ha demostrado a través de estudios, inclusive de experimentos animales, pues que el propio estrés ocasiona alteraciones disbióticas. Sí, claro. ¿No? Sí, por supuesto. O sea, de verdad, invierte mucho más tiempo en salir con tus amigos, en divertirte, que eso te va a dar muy buenas cosas. Pero el periodo para prevenir muchas de las enfermedades que se pueden o sea, que se pueden presentar posteriormente, pues hay que hacerlo de forma temprana. Y es por eso que el objetivo y el target en muchas de las ocasiones, pues son los niños, ¿no? Que tienen mayores factores de riesgo, ¿no? Ok. Y doctor, cuando se habla de temprana, ¿podría ser desde el periodo prenatal? Sí, o sea, incluso hay ciertos estudios que empiezan a apuntar que la microbiota, a ver,
Sabemos actualmente que la evidencia es que los niños entran en contacto con los microorganismos a través de una colonización hasta el momento del nacimiento. ¿Se acuerdan que hubo durante una temporadita algunos estudios que habían identificado material genético durante el embarazo? Sí. Eso ya se descartó, pero sí es cierto que de forma intrauterina hay contactos con epítopes microbianos a través de las inmunoglobulinas que logran pasar la barrera placentaria. Entonces sí hay contacto, pero colonización es hasta el momento del nacimiento. Pero acuérdate que el momento de nacimiento es importante para ver qué tipo de microbiota inicialmente va a colonizar. Si un niño nace por parto vaginal, va a recibir la microbiota que tiene su mamá en la vagina, que principalmente sabemos son lactobacillus, ¿no? Y es uno de los ejemplos como la microbiota vaginal es poco diversa y esta es una de las excepciones a esa de que mientras menor diversidad es más disbiótico, en la vagina eso no aplica, ¿no? Ok, perfecto. Y eso es muy importante entenderlo, como diferenciarlo, sobre todo porque hay tanta información, pero pues tenemos aquí al experto que nos diga la diferencia entre probióticos, prebióticos, simbióticos, posbióticos. Ok, mira, todo empezó con el término probiótico, que es un término que empezó en la industria ganadera, aparte ni siquiera, o sea, fueron los veterinarios los que empezaron con eso y los primeros que utilizaron los probióticos. De ahí la definición que haya salido de las secretarías de agricultura y todas estas cuestas de ganaderos. Pero se uniformó el que un probiótico, que no es necesariamente una definición etimológica, o sea, no es en pro de la vida, o sea, eso no necesariamente las palabras aplican a una definición etimológica, pero es un microorganismo vivo que cuando lo consumo va a darme un efecto benéfico. Eso es un probiótico, ¿vale? En la inmensa mayoría de las ocasiones, las cepas probióticas son bacterias, pero también tenemos algunas que son levaduras, muy pocas, pero hay algunas levaduras, probablemente 3 o 4 de las que están en el mercado. A partir de ahí empezaron toda la cadenita. Y entonces, ¿cómo le vamos a llamar al alimento de los probióticos o de la microbiota? Ah, pues antes prebiótico. Un prebiótico es un ingrediente habitualmente de la alimentación, específicamente fibra dietaria, que nosotros consumimos, que nosotros no podemos degradar, y eso es un punto importante. Los prebióticos nosotros no los debemos de poder degradar, pero que sí se ha utilizado por la propia microbiota o por los probióticos. Desde el punto de vista comercial, si tú juntas un prebiótico y un probiótico, eso es un sinbiótico, ¿vale? Y hicimos un posicionamiento al respecto de lo del lenguaje, que es SIN, sinbiótico, porque ahí sí es una definición etimológica, viene de la raíz griega sin, que significa junto a, porque poner simbiótico es un error. ¿Por qué? Porque es una simbiosis y la simbiosis se establece entre dos microorganismos vivos. Aquí no estábamos hablando de un pre y un probiótico, eso no es una simbiosis, sino estaba junto, sinbiótico. Okay. Y después está el postbiótico, que ya es algo consensuado en el cual son microorganismos inanimados, pero pues en realidad esa palabra es un eufemismo, están muertos finalmente, ¿no? Eso es un posbiótico. Posbiótico, perfecto. ¿Y qué rol pueden tener los probióticos en la prevención de enfermedades gastrointestinales o respiratorias? ¿Y qué nos puede comentar, doctora, acerca de esta cepa especificidad? Ok, primer punto. Probióticos. Estamos hablando específicamente de probióticos. A ver si entienden esto que siempre menciono. Los probióticos no sirven para nada. Lo que sirven son las cepas probióticas. ¿Se entiende? Sí. O sea, yo no puedo utilizar genéricamente que los probióticos sirven para la diarrea aguda o que los probióticos sirven para prevenir enfermedades. Es tal cepa sirve para esto, para esto o para esto. Hay cepas probióticas muy estudiadas que son muy buenas para unas cosas y para otras cosas fracasaron.
Totalmente. ¿Me explico? Sí. Entonces, ahí es donde entra el concepto de cepa especificidad. Y esto es muy importante porque hay, algunos mecanismos de acción que son comunes a todas las cepas probióticas. Por ejemplo, es que esta cepa probiótica produce ácidos grasos de cadena corta. Mijo, eso lo producen todos. O sea, no me estás diciendo nada así. Es que ayuda a colonizar. Eso lo hacen todos. Muchos de los mecanismos o de las propiedades que nosotros queremos o buscamos son cepa específicas. Y hay ciertas cepas probióticas que tienen un efecto inmunoestimulante. Finalmente, la inmensa mayoría de las veces que queremos prevenir enfermedades son mediadas a través del sistema inmunológico cuando yo utilizo de este tipo de bióticos. Entonces, aquellos que hayan demostrado modificar la estimulación y la regulación del sistema inmunológico son los que van a tener esas propiedades. Entonces, ¿qué tenemos de evidencia actualmente? Pues que hay ciertas cepas que tienen la capacidad de poder impactar sobre el sistema inmunológico. Ok. Por ejemplo, Limosina Lactobacillus reuteri DSM-17938. ¿Vieron cómo tengo que decir todo el nombrecito? Porque tengo que decir el género, la especie, pero hay muchos Limosina Lactobacillus reuteri, hay varios. ¿Ustedes tienen varios a lo mejor disponibles aquí que no tengan? O sea, por ejemplo, en México hay mínimo 3 Limosina Lactobacillus reuteri. Yo tengo que decir porque el DSM-17938 es el único que está aplicado y el que se le da una aplicación de forma directa para prevención de diarrea aguda y para prevención de infecciones respiratorias en guarderías, por ejemplo, o en centros. Entonces, ojo, sí, nos cuesta trabajo, pero tenemos que llamarle las cosas por su nombre. Género, especie y lo que en México corresponde al CURP, que aquí como se diría para tu cédula, por así decirlo, no sé, ¿no? La cédula, sí, Que aquí, o sea, normalmente está constituido por letras y por números, que es el número de repositorio en donde están almacenadas esta cepa. Entonces, así lo tenemos que hacer. Y de verdad, no nos debemos de quedar. No podemos decir, pues, dale L. reuteri. No, ¿cuál de los L. reuteris? Porque hay varios. Ok, bueno, entonces teniendo en cuenta que podemos optimizar, modular esta inmunidad del niño y que es pues un trabajo no solo, o sea, en equipo, ¿qué otros micronutrientes y oligoelementos nos pueden favorecer en esta inmunidad? Pues mira, ahorita están de moda muchísimos. Tú dime, estuvimos viendo lo del magnesio, está muy de moda el magnesio. Sabemos que tiene las aplicaciones, pero ya todo el mundo quiere suplementarse con magnesio. Bueno, pues uno de los micronutrientes que más evidencia ha generado actualmente es la vitamina D. O sea, la vitamina D, de hecho, siempre digo, el peor pecado que le pudo haber pasado a la vitamina D es llamarse vitamina, porque como que dicen, es una vitamina X y como que están así como que peluceadas, ¿no? O sea, muy las vitaminas. Y ojo, no es que le esté diciendo, pero la vitamina D en realidad tiene efectos mucho más hormonales, ¿no? Es una sustancia activa, hasta factor de crecimiento más que el efecto de vitamina como tal. ¿Quiénes necesitan vitamina D en nuestro cuerpo? Todas y cada una de las células. Todas necesitan vitamina D. ¿Dónde hay receptores de vitamina D? En todas las células. Entonces, sí está bien especificado y bien claro que cuando hay deficiencia de vitamina D, las células inmunológicas no están funcionando de forma adecuada al 100%. Entonces, no es que la vitamina D tenga efectos antiinflamatorios o inmunoestimulantes. Me explico, es simplemente que yo requiero cierto nivel para mantener niveles adecuados de vitamina D para que mi sistema inmunológico funcione bien. Entonces, si una persona tiene adecuados niveles de vitamina D, no es que le des más vitamina D y va a tener más efecto inmunoestimulante. No, es simplemente tener los niveles adecuados para que funcione. El problema es que hay una epidemia, y así es considerada, de deficiencia de vitamina D. Y uno pensaría, bueno, pero ¿cómo crees? O sea, estamos en Santa Marta, nos da el sol. Sí, mira dónde estamos. Sí, y así es. Todos seguramente están con el bloqueador, ¿no? Porque el cáncer de piel, ¿no? Entonces,
cada vez más estamos con menor exposición. Entonces, aunque no lo crean, Colombia, México, países muy ecuatoriales, tenemos alta deficiencia de vitamina D. Y uno diría, bueno, a lo mejor sí, ya de grandes, pero los niños no. Los niños claro. tienen una alta deficiencia de vitamina D. Entonces, hay muchos estudios que han demostrado que cuando, o sea, hay una asociación entre deficiencia de vitamina D e infecciones respiratorias, deficiencia de vitamina D y diarreas agudas. Entonces, y cómo la suplementación de vitamina D de forma profiláctica, por ejemplo, en niños que acuden a estancias de día o guarderías, no sé cómo se conozcan, se ve reducido muchísimo, ¿vale? Entonces, imagínate que puedas juntar estos dos engranajes. Ok, doctor. Bueno, y la última pregunta. ¿Qué evidencia soporta el uso de L-reuteri más vitamina D en la modulación de esta respuesta inmune? Mira, no venía preparado, pero si puedes ver en la pantalla. Esto es uno de los Sí, venga preparado estudios. entonces. Déjenme platicarles, porque este estudio estuvo muy curioso. Este estudio iba a arrancar y llegó la pandemia. Entonces dijeron, pues, ¿qué hacemos? Bueno, pues empecemos a explorar con los residentes. Y de verdad fue así como se realizó este estudio. Entonces, con personal de salud, Ok, les suplementaron con L-reuteri y vieron que aquellos que habían sido suplementados con L-reuteri, la respuesta inmunológica a la vacunación contra SARS-CoV-2 era mayor, ¿vale? Ojo, esto no debe de sorprender absolutamente a nadie. De hecho, muchos de los estudios preclínicos de muchas de las cepas probióticas con acción inmunológica, y hablando de cualquiera de estas, Limucil lactobacillus reuteri, BB12, LGG, o sea, muchas de las cepas probióticas, uno de los efectos de estudio que hacen al ser inmunoestimulantes, se miden niveles de anticuerpos, por ejemplo, antipolio, antivaricela, antirrubiola, o sea, es la forma en cómo se tiene. Y se ve que cuando suplementas con probióticos, existe un incremento en el tipo de respuesta. Ahora bien, hay estudios que también, por ejemplo, han comparado la microbiota de unas regiones y de otras. Por ejemplo, uno de los estudios que es que comparan la microbiota de niños canadienses, niños ecuatorianos, sudafricanos y belgas. Y uno ve que ¿quién esperarían que tiene la microbiota más diversa? Los niños ecuatorianos tienen la microbiota mucho más diversa. Pero el problema es que no solamente sirve eso es muy burdo. Cuando te vas a ver las especies, tienen una gran cantidad de Prevotella. Y la Prevotella no es la mejor para inmunoestimular, para estimular y regular el sistema inmunológico. Eso puede explicar por qué algunos niños en ciertos países alcanzan títulos de anticuerpos para ciertas vacunas mucho más altos que otros. Y eso actualmente está mostrando y está viendo evidencia de por qué algunos niños, por ejemplo, los niños suecos, la tasa de respuesta, por ejemplo, para influenza, desde la primera dosis alcanza niveles muy altos o incluso con 2 dosis. Probablemente aquí necesitamos más dosis o los niños ecuatorianos necesitarían más dosis. ¿Por qué comento esto? Pues porque a lo mejor yo de forma preventiva, a través de la inmunomodulación con cepas probióticas con efecto inmunomodulador, como es el L-reuteri DM17938, y junto con vitamina D, podría potenciar esa respuesta vacunal. Entonces, desde un punto de vista más pediátrico, es una de las posibilidades que puede tener. Por ejemplo, estos es uno de los estudios iniciales, como de forma profiláctica el L-reuteri puede disminuir la frecuencia de infecciones. Sobre todo, entonces, ese niño que está en riesgo porque va a ir a estar en contacto con el resto de los niños, en lugar de ponerlo en una burbuja, que sería una de las cosas que podríamos hacer, mejor lo expones, pero lo preparas mejor, ¿no? Claro. Potencialmente, o sea, se disminuye el riesgo, no significa que lo elimine al 100% y que no se vaya a enfermar,
Pero finalmente los niños tienen que estar en exposición. Nosotros como humanitos tenemos que estar en exposición con los microorganismos, pero tenemos que aprender a defendernos bien al respecto de ellos. Y vean, en este gráfico les estoy poniendo cómo la vitamina D específicamente actúa. Hay receptores tanto extracelulares, es decir, a nivel de la membrana plasmática, como receptores intracitoplasmáticos que van a tener acción prendiendo genes en las células inmunológicas. Entonces, esto no es choro, o sea, esto no es falso. Sí hay mucha evidencia al respecto de esta información. Y, aunque no lo crean, hay un metabolismo de primer paso, por así decirlo, cuando yo administro que actúa sobre esa microbiota. Que no lo tengo que agarrar de abajo. Que actúa sobre esa microbiota. Y entonces, dependiendo de la microbiota, es la forma en cómo esa vitamina D va a ser absorbida y va a actuar. Pero la vitamina D, acuérdate, si existe, está presente receptores de vitamina D en todas las células del humano, también hay receptores de vitamina D en la propia microbiota. La microbiota utiliza la vitamina D y curiosamente bifidobacterias y lactobacilos la requieren para su adecuado funcionamiento. Entonces, rápidamente vean cómo hay evidencia. Falta mucho, generar mucho más, sí, pero hay evidencia suficiente para que, con base en la ausencia de eventos adversos, recomendar ampliamente en ciertos niños la suplementación con estos dos componentes. Entonces, no es casualidad, a veces sabemos que hay cosas muy marqueteras, pero no es casualidad que se haya decidido adicionar específicamente a esta cepa probiótica con vitamina D para tratar de potenciar los efectos benéficos de esto. Entonces, si tú sumas los efectos de L-reuteri y DSM-17938 y sumas los efectos de vitamina D, pues está sumando un poquito más a estos eventos de prevención. ¿Necesitamos robustecer la evidencia? Sí, claro, pero hay suficiente bagaje, suficiente, plausibilidad biológica, pero hay más estudios incluso por separado de que, o sea, hay evidencia de que esto pudiera llegar a suceder. Ok, no, pues yo creo que quedó súper claro. Tenemos, tenemos hasta tiempo, por si quieren hacer alguna pregunta, me parecería perfecto. Ya están aburridos. No, no, no. Hay Ay, varias ay, ay, preguntas. ay, Bueno, fue el pero primero que levantó. Ay, tenemos espacio para dos preguntas. sí, álzala de viva voz. Micrófono. Ya le llega. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la explicación y excelente la exposición en cuanto a todo lo de probióticos y prebióticos, probióticos y simbióticos. Desde mi punto de vista, ¿qué efecto tiene de sinergismo el hacer el tratamiento de de la alergia a la proteína de leche de vaca junto con el probiótico de lactobacilos y la vitamina D? Sí, bueno, gracias por la pregunta. La verdad, digamos, y ahorita estábamos discutiendo con una colega, digamos, las fórmulas de simbióticos, prebióticos, digamos, simbióticos, si realmente se ha visto mayor ventaja. Y la verdad es que no hay estudios, o sea, hay la plausibilidad biológica que debería ser mejor, pero todavía tenemos digamos, pocos estudios. Ahora, yo en pacientes con alergia, yo suplemento con vitamina D y uso probióticos como el Reuteri con vitamina D, porque inclusive, digamos, la vitamina D, por ejemplo, para crisis de asma, los protocolos, bueno, acá que tenemos neumólogos importantes, disminuye el riesgo de crisis de asma, por ejemplo. Entonces, manteniéndolos en niveles de alrededor de 30, digamos, tienen menos episodios de crisis de asma. O sea que hay una relación de alergia que es bien importante. O sea, los pacientes que suplemento en los obesos, en la alergia, y claro, hoy fibrosis quística, etcétera, 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 pero tiene una relación muy clara. Entonces, si quiere complementar algo, Rodrigo. Sí,
No hay un estudio, así como tú me lo planteaste, niños con alergia a la proteína de leche de vaca, con el Reuteri más vitamina D o cualquier cepa probiótica más vitamina D. Sin embargo, coincido con Fernando en el hecho de que si lo podemos recomendar y lo hacemos porque existe la lógica, ¿no? No esperemos que todo vaya a estar en los ensayos clínicos, sino existe la lógica. Pero traduciendo, por ejemplo, en este estudio que estás observando aquí, tenemos niños con asma, ¿no? En los cuales la suplementación de una cepa probiótica, que ojo, se la está tomando por vía oral, está en el tracto gastrointestinal, pero sabemos que puede tener efectos a distancia. Junto con la vitamina D, reduce los eventos de asma y mejora los parámetros de espirometría, ¿vale? Entonces, hay un racional, ¿no? De por qué se puede utilizar en diversas situaciones. Que eso pudiera funcionar para la adquisición de tolerancia a la proteína de leche de vaca en un niño alérgico, pues hay la lógica de que podría funcionar. Por ejemplo, nosotros, Rodrigo, hicimos un estudio en mi hospital, pues lo conoces, donde, bueno, el estudio era simplemente niveles de vitamina D en embarazadas, 100 embarazadas que llegaban a tener sus bebés, les pedimos la autorización a ellas, bueno, obviamente un estudio con el comité de ética, y les tomamos niveles a ella y les pedimos permiso para hacer los niveles de vitamina D en sangre del cordón. Prevalencia de deficiencia o insuficiencia 65 a 70%. Y es una población, digamos, clase media, la mayoría, que teóricamente muchos estaban suplementadas y todo. Por lo tanto, yo creo que es algo que debemos plantearlo a pesar de que hay mucho debate actualmente de la vitamina D y la relación a muchas cosas, ¿no es cierto? Sobre todo en prematuros, mayor tiempo de hospitalización, mayor dificultad respiratoria, mayor enterocolitis, hay asociaciones bien interesantes. Así que yo pienso que tenemos que tener también estudios locales. Hay muy pocos estudios en Colombia, digamos, de deficiencia de vitamina D. Vi que en México tienen más que nosotros, digamos, estudios poblacionales. José, yo quisiera preguntarte porque definitivamente las alergias son una enfermedad muy prevalente en la actualidad. Y vemos cuando hicimos el estudio de Isaac, generalmente nos está dando casi 15% de prevalencia mundial de asma en el mundo. En el mundo. Entonces, definitivamente las alergias son muy frecuentes, pero no sé si es impresión mía, pero alergia a la proteína de la leche se volvió la enfermedad de moda. Sí, o sea, yo cuando hago una historia clínica, el 70% de los niños me dice la mamá, es que tuvo APLB, ¿sí? Y entonces, algo hablabas tú del sobrediagnóstico y algo hablabas tú de que definitivamente estamos sometiendo a esas mamás a unas dietas horribles que se vuelve una tragedia familiar y me parece fabuloso que hayas dicho que pueden seguir teniendo goticas de sangre que no les va a llevar a nada, ¿sí? Pero también en esto uno se pone a pensar como, porque yo lo recibo como neumóloga, ¿cierto? Y entonces como neumóloga yo empiezo a ver que tienen todo el espectro atópico y que muchos sí en realidad tienen una alergia a la proteína Ig dependiente, ¿cierto? Pero ni siquiera con un espectro clínico de anafilaxia ni de nada más. Entonces, me parece que en esto sí tendríamos que ser un poquito más, y por eso me pareció fabulosa la pregunta de Diana, ¿qué hacemos para diagnosticarla? Que en realidad le dé una certeza o no necesitamos hacer nada y lo único que hacemos es hacer la clínica y darles un manejo racional adecuado. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es porque, como tú mencionaste, doctor Vázquez, no existen estudios con una robustez importante para decir, usemos probióticos en asma, porque hay estudios individuales con poco número de pacientes en donde se ha demostrado mejoría en función pulmonar y disminución en crisis, pero no tanto como para decir, ahora tratemos a todos los chinos con asma con probióticos, ¿sí? Sin embargo, el argumento fisiopatológico, lo que tú dices, la base existe y tenemos que usar algo que frene y en eso está la hipótesis de higiene. Los niños que nacían en donde hay exposición claramente a zonas donde el chino se expone a heces de los animales, donde no tienen, que era la diferencia de las cohortes de Manchester y las cohortes claramente de los pacientes chiitas, es claro que esos niños tenían menor respuesta a TH2.
esos niños tenían claramente exposición a muchísimas más cosas que modificaban la microbiota y por eso tenían menor respuesta a TH2. Okay. Entonces, yo pienso que el argumento existe, pero valdrá la pena esperar un poco más a que haya una evidencia más robusta para generar una recomendación, porque tú ves, Gina no lo hace, y cuando uno hace una búsqueda dirigida de asma, probióticos, tampoco hay la evidencia para decir que lo sea. Entonces, yo quisiera que nos hicieran un comentario, José, tú y el doctor Vázquez, a esos dos aspectos. Bueno, yo voy a ser corto. Cuando Sí. yo hablo con mis colegas en Estados Unidos, en Europa, me dicen, ustedes, todo es alergia. Entonces, un eructo alergia, todo es alergia y se les pasan muchas cosas por pensar que es alergia y lo que es peor, y gracias por tu pregunta, porque les están quitando la leche materna. Yo hace poco en un simposio le preguntó a Mario Vieira, que lleva, como yo, voy a completar 30 años como gastroenterólogo pediatra, Rosen Meyer, que también lleva 30 años también trabajando, y ellos me dijeron, creo que cada uno le hemos quitado la leche materna por sangrados exagerados. Yo realmente me ha tocado 2, 3 días, pero nuevamente, digamos, apoyo a las madres. Por lo tanto, yo pienso que gracias por tu pregunta, porque el llamado de las sociedades científicas es que hagamos retos, sobre todo en las IG no mediadas, que son la mayoría que seguramente tenemos contacto, para retar y hacer bien los diagnósticos. Por lo tanto, estoy de acuerdo, se está haciendo sobrediagnóstico de alergia a la proteína de leche de vaca. Okay. ¿El doctor quiere hacer un comentario o...? Pues no sé, nada más como, o sea, reiterar, si es cierto, no hay una evidencia contundente, o sea, la certeza de la evidencia no es alta. Sin embargo, yo sí creo que en lo que se van generando los estudios, si es que se vayan generando, y dada la ausencia de eventos adversos que se tienen con las cepas probióticas, en la medida de lo posible tratar de hacer las estrategias de inmunoestimulación en ciertas poblaciones, creo que es válido, pero sobre todo desde el punto de vista preventivo. Eso es mucho más viable con ciertos factores de riesgo, creo que lo podríamos hacer. Perfecto, bueno, nuevamente un fuerte aplauso para los dos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Excelente. No. Sí.